Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy la doctora Iracema Díaz Pino y en esta ocasión traigo para ti la clase del sistema circulatorio, que tal vez podríamos llamarlo más correctamente sistema cardiocirculatorio, puesto que vamos a hablar sobre la estructura del corazón. Vamos a hablar de varios temas. Es un tema un poco largo, pero muy interesante. Se van a abordar los temas del corazón, lo que es los vasos sanguíneos. Se va también a abordar todo lo que es la sangre, que es lo que transportan los vasos sanguíneos, y también vamos a hablar de la coagulación. Entonces, pues vamos a empezar con ánimo leve a ver este tema tan interesante. Empezamos. Bien, el sistema cardiovascular, como te mencioné, comprende la sangre, el corazón y los vasos sanguíneos. A fin de que la sangre llegue a las células de los diversos tejidos, este, esto es para que se intercambien los materiales con ellas y esos materiales, pues entre ellos puede ser oxígeno, puede ser nutrientes. Entonces, la sangre es la que va a llevar a las células todos esos materiales. Y esta sangre debe de ser impulsada constantemente por medio de un circuito cerrado de vasos sanguíneos. Un circuito cerrado quiere decir que es un circuito que no se detiene, va y viene. El corazón es la bomba que va a hacer circular alrededor de 100.000 kilómetros de vasos sanguíneos. Eso es lo que se calcula que tenemos. Incluso mientras la persona duerme, nuestro corazón va a bombear cada minuto hacia los pulmones el equivalente a casi 30 veces su peso, o sea, cerca de 5 litros, y el mismo volumen lo va a enviar al resto del cuerpo. Con dicho ritmo, hace circular más de 14.000 litros diarios y unos 10 millones de litros en un año. Esa es la numeralia, ¿no? Para que te des cuenta todo lo que hace esta magnífica bomba que es nuestro corazón. Sin embargo, los individuos pues no duermen todo el tiempo y el volumen de sangre bombeado es mucho mayor mientras tenemos actividad física. Eso es completamente lógico. Bueno, la ciencia que va a estudiar el corazón normal y también sus enfermedades recibe el nombre de cardiología. Bien, observen este corazón, es casi un corazón humano, no es un dibujo. Pese a su enorme capacidad de bombeo, el corazón es una estructura en forma de cono relativamente pequeña. Se calcula su tamaño o se compara con el puño de la mano de una persona. Tú cierras el puño y más o menos ese sería el tamaño calculado. Se le dan unas medidas de 12 centímetros de largo por 9 de ancho y 6 de grueso como máximo. Es un órgano musculoso que si lo corto a la mitad para ver qué tiene adentro, me voy a dar cuenta que tiene 4 huecos o 4 cavidades. Pesa en un aproximado de 250 a 300 gramos en mujeres y en varones adultos, o sea, 250 en mujeres y 300 en varones. ¿En dónde está colocado? Pues está situado dentro del tórax, por encima del músculo diafragma, en la región específica que se llama mediastino, que es la parte media de la cavidad torácica, localizada entre las dos cavidades pleurales, que son las membranas que van a las pleuras. Recuerda que son las membranas que protegen los pulmones, entonces está entre ellas dos. Casi 2/3 del corazón se van a situar en el hemitórax izquierdo, o sea, está más hacia el lado izquierdo. Observa cómo está ubicado, no está colocado así firme, es derechito, ¿no? Sino que está en diagonal, está ladeado, su punta apunta hacia el lado izquierdo, en diagonal. Tiene forma de un cono apoyado sobre su lado con un extremo puntiagudo que se va a llamar vértice del corazón o punta del corazón, con una dirección de enfrente, o sea, anterior, inferior
y la base está dirigida, esta sería la base, en sentido posterior y superior. Quiere decir que la base va a estar más hacia atrás y la punta va a estar más hacia enfrente, así, ladeadito. Bien, vamos a hablar de las membranas que van a rodear al corazón y ya empezamos con la primera palabra, la palabra pericardio. ¿Qué es el pericardio? Bueno, pues es la membrana que va a rodear el corazón y que lo va a proteger. Impide que el corazón se desplace de su posición en el mediastino y al mismo tiempo permite libertad para que el corazón pueda hacer su movimiento de contracción, o sea, pueda latir. Entonces, observa, por favor, este es el corazón. Todo esto que miras como tubitos, los vas a conocer al rato, son los grandes vasos, aortas, troncos pulmonares, venas cavas superiores, pero en sí esto es el corazón. Y esta bolsa que ves de color café clarito o cremita, esta es el pericardio. El pericardio es como si fuese un costal en donde está metido el corazón. Es fibroso y está dividido en dos porciones. Uno se llama precisamente pericardio fibroso y el otro se va a llamar, si te fijas, esta es la segunda capa y este es el pericardio seroso. Aquí si estamos viendo un corte del lateral, aquí dice pericardio fibroso, vendría siendo esta, y el pericardio seroso, aquí lo estamos viendo. Ahorita vamos a ver también que el pericardio seroso tiene sus dos capitas. Entonces, el de hasta mero afuera es el fibroso y el que está dentro se llama pericardio seroso. Bien, entonces, aquí ya estamos viendo un corte de un trocito del pericardio, en donde estamos viendo que es aquí afuera está la capa fibrosa del pericardio fibroso. Es la capa más externa, es un saco de tejido conjuntivo fibroso, duro, no elástico. Y el pericardio seroso, que es la segunda capa, es más interno, es una fina membrana formada a su vez por dos capas. La capa más interna visceral es esta, capa más interna es esta, es la que va a estar adherida al músculo del corazón que se llama miocardio. Y la capa más externa, que sería esta, se llama pericardio parietal, porque la palabra parietal se refiere a pared, se fusiona con el pericardio fibroso. Entonces, mucho ojo con el pericardio seroso con sus dos capas. Bueno, entonces, este es el pericardio, que a su vez se divide, y después de esta capa fibrosa doble, continúa la capa que se llama miocardio, que la palabra mio significa músculo, entonces es el músculo del corazón. Y la tercera capa, que es la más interna, se llama endocardio. Entonces ahí están las tres capas, pericardio, miocardio y endocardio, teniendo en cuenta que el pericardio tiene esta división. Bien, la pared del corazón está formada por las siguientes tres capas. Estas son preguntas de examen. La capa externa se llama epicardio, que corresponde a la capa visceral del pericardio seroso, que sería esta. Aquí dice epicardio. Este es el epicardio. La capa intermedia se llama miocardio, formada por tejido muscular cardíaco, y la capa interna se llama endocardio. Entonces, estas tres capas me van a formar la pared del corazón. ¿Ok? El endocardio recubre el interior del corazón, también recubre las válvulas cardíacas y se va a continuar con el endotelio de los grandes vasos torácicos que llegan al corazón o nacen de él. Bien, ahora vamos a ver las cavidades del corazón. Para esto es necesario que el corazón sea seccionado en un corte coronal. Quitamos la tapaderita anterior, nos quedamos con la posterior y aquí estamos viendo. Casi siempre para poder explicar un corazón, las cavidades
se utilizan los colores rojo y azul para hacer la connotación del tipo de sangre que recibe cada cavidad, teniendo en cuenta que lo que está pintado en azul, me refiero a las cavidades, más no ahorita las arterias y venas, ahorita explico algo importante. Lo que son las cavidades en azul reciben sangre desoxigenada, que traen sangre con CO2, y las que están en rojo ya mueven sangre con oxígeno, sangre oxigenada. Bien, el corazón entonces está formado por 4 cavidades, 2 superiores que se llaman aurículas. Sigue mi cursor, aquí dice aurícula derecha, esta es la primera, y aquí dice aurícula izquierda, esta es la segunda cavidad superior. Y las 2 inferiores se llaman ventrículos. Ventrículo derecho, todo esto, y ventrículo izquierdo. La separación entre aurículas y ventrículos lo dan estas estructuras que son unas válvulas. Muy bien. En la superficie anterior de cada aurícula se observa una estructura arrugada a manera de bolsa que se llama orejuela. Aquí no se alcanza a ver, la cual es como si fuera una bolsita extra, la cual va a incrementar levemente la capacidad de la aurícula. Bien. En la cavidad vamos a empezar a hablar de lo que es la aurícula derecha. Entonces me voy a ubicar aquí. Aquí vamos a describir esta cavidad. Es una cavidad estrecha de paredes delgadas. Va a formar el borde derecho del corazón y está separada de su amiga y su compañera la aurícula izquierda por medio de una pared que se llama tabique interauricular. Su nombre dice que es entre las aurículas. ¿Cuáles? Pues la izquierda y la derecha. Entonces aquí va a haber una pared que se llama tabique interauricular. Esta aurícula derecha recibe sangre que proviene del cuerpo. La va a recibir por la vena cava superior y también la va a recibir por la vena cava inferior. La vena cava inferior va a recoger la sangre del cuello, tórax, pelvis y miembros inferiores. Mientras que la vena cava superior me va a recibir prácticamente todo lo que venga de la cabeza y miembros superiores. Entonces, aquí ya se regresa la sangre que trae falta de oxígeno, trae dióxido de carbono. Se tiene que regresar al corazón porque el corazón la tiene que enviar a los pulmones para que vuelva a tener oxígeno. Entonces, llega aquí la sangre desoxigenada, a la cual se le llama sangre venosa. Entonces, va a recibir la sangre proveniente de vena cava superior, de vena cava inferior y también va a recibir la sangre del seno coronario. ¿Qué es el seno coronario? Bueno, el corazón tiene su propio sistema de arterias y venas, que se llaman venas y arterias coronarias. Y entonces el corazón también manda su propia sangre desoxigenada por medio del seno coronario para que se oxigene y él siga teniendo ese oxígeno para alimentar a sus células musculares para que puedan trabajar sin parar. Entonces, como dice aquí, el seno coronario recolecta la sangre de las arterias coronarias, que es la red de arterias propias del corazón. Entonces, la sangre, ya una vez que llegó de todo tu cuerpo, es una sangre, digamos, sucia, venosa, desoxigenada, fluye de la aurícula hacia el ventrículo derecho. Hay que seguir las flechitas. Entonces, para poder pasar de la aurícula derecha al ventrículo derecho, tiene que atravesar esta estructura blanca, que es el orificio aurículo ventricular derecho, o sea, entre la aurícula y el ventrículo derecho, y aquí en este orificio va a estar colocada la válvula tricúspide y recibe este nombre porque tiene tres lengüetas o tres cúspides. Muy bien, entonces
ya se pasó la sangre hacia el ventrículo. Entonces el ventrículo va a recibir esa carga de sangre, se va a hacer gordito y como hay sensores de presión, a mayor distensión, mayor fuerza de contracción, entonces lo que hace el ventrículo derecho con esa sangre sucia, desoxigenada, es que la tiene que bombear. Y va a bombear la sangre hacia los pulmones por medio de el orificio que comunica, que lo tiene el ventrículo derecho con la arteria pulmonar. Y de allí van los pulmones. Bien, aquí estoy ya en el ventrículo izquierdo. Vamos a describirlo. Es una cavidad alargada. Si te fijas, sus paredes son más gruesas a diferencia de las paredes de las aurículas. ¿Por qué? Pues porque los ventrículos son los que hacen la fuerza de contracción. Ellas nada más reciben sangre y se la pasan a los ventrículos, las dos aurículas. Entonces los ventrículos son los que tienen el músculo más fuerte porque son los que tienen que contraerse. Muy bien. Forma la cara anterior del corazón. El tabique interventricular lo separa de su compañerito y vecino, que es el otro ventrículo, que es el izquierdo. Entonces, este tabique se llama interventricular, que quiere decir entre los dos ventrículos. Entonces, la sangre que le envió la aurícula derecha, que provenía de todo el cuerpo, que es sangre venosa, sucia, desoxigenada, fluye del ventrículo derecho a través de esta estructura, se llama válvula semilunar pulmonar, y lo manda a través del tronco. Mira el tronco, que es un tronco venoso muy grueso, es el tronco de la arteria pulmonar. Y esta arteria pulmonar, que sale de aquí del ventrículo derecho, se bifurca en este punto. Hace una rama para que va al pulmón digamos, izquierdo, y la otra rama va al pulmón derecho. Y entonces, cada pulmón va a recibir su respectiva arteria pulmonar derecha o izquierda, que proviene directamente del ventrículo derecho. Entonces, ahí le va a los pulmones toda la sangre que va sin oxígeno. Entonces, esta sangre, las arterias pulmonares llevan la sangre a ambos pulmones, donde va a llegar hasta los alvéolos pulmonares y allí se va a realizar el intercambio gaseoso. O sea, se va a entregar el CO2, que es el dióxido de carbono, y se va a recoger oxígeno. Una vez que ya se recoge el oxígeno, vamos a ver qué es lo que sucede. Nos vamos a meter ahora, mientras la sangre está en los pulmones, oxigenándose, vamos a ver ahora la aurícula izquierda. Aquí nos vamos a ubicar. Es una cavidad rectangular de paredes delgadas. Forma la mayor parte de la base del corazón. ¿Qué es lo que hace la aurícula izquierda? Recibe sangre de los pulmones. Entonces, por la arteria pulmonar, la sangre desoxigenada proveniente del cuerpo se va hacia los pulmones. Acá están, vamos a simular que aquí hay un pulmón, el de este lado está oxigenando, el del otro lado está haciendo lo mismo, y entonces regresa la sangre con oxígeno ya limpia y purificada. La sangre oxigenada proveniente de los pulmones regresa hacia la aurícula izquierda por medio de las venas pulmonares. Estas venas pulmonares mandan la sangre oxigenada a la aurícula izquierda, mientras que las venas pulmonares derechas lo mandan todo lo que viene del pulmón derecho. Entonces, la aurícula derecha recibe la sangre de los pulmones a través de estas 4 venas pulmonares, las 2 izquierdas y las 2 derechas. La sangre, que ya trae oxígeno, pasa de la aurícula izquierda hacia el ventrículo izquierdo a través de un orificio que se llama orificio aurículo ventricular izquierdo, que está recubierto, al igual que aquí,
por otra válvula, pero esta se llama válvula mitral o bicúspide, porque tiene dos válvulas. Entonces, ahora sí, ya la sangre oxigenada llega aquí. Llega al ventrículo izquierdo. Ok, ya llegamos al ventrículo izquierdo. Aquí está la sangre muy bonita, la sangre arterial, roja, súper oxigenada. Esta cavidad, que es el ventrículo izquierdo, constituye la punta del corazón o vértice y también el borde izquierdo y la cara diafragmática del corazón. Entonces, la sangre fluye del ventrículo izquierdo a través de esta otra válvula que se encuentra aquí, que se llama válvula semilunar aórtica, que comunica con la arteria aorta, que es esta, sigue mi cursor, nace aquí en el ventrículo izquierdo. Esto que tú ves, esta es la aorta. Aquí en esta zona hace estos tres troncos, es el tronco brachiocefálico y el tronco, la carótida primitiva y la subclavia. Y de este luego se dividen y se hacen otra carótida y otra subclavia. Mientras que desciende, se llama aorta torácica, atraviesa el diafragma y se llama aorta abdominal y luego se bifurca hacia ambos miembros inferiores. Y entonces, esta es la arteria que va a distribuir a todo nuestro cuerpo la sangre oxigenada. Esa sangre oxigenada va a cada una de nuestras células que están haciendo sus funciones, que requieren oxígeno y además llevan nutrientes. Bien, una vez que las arterias a nivel de capilares arteriales se hace el intercambio de oxígeno, las venitas recogen CO2 y viene de regreso la sangre con CO2 y se repite el circuito. Regresan otra vez a la aurícula derecha. La aurícula derecha la pasa al ventrículo izquierdo, luego por la válvula pulmonar hacia ambos pulmones para que se oxigene. Los pulmones hacen a nivel alveolar el intercambio de CO2 por oxígeno y la sangre se regresa al corazón por la aurícula izquierda, pasa a través de la válvula mitral al ventrículo izquierdo y el ventrículo izquierdo por medio de la válvula aórtica manda por la arteria aorta la sangre oxigenada y así se repite el circuito. Cuando la sangre es enviada a los pulmones, recibe el nombre de circulación menor. Cuando la sangre es enviada a todo el cuerpo, se llama circulación mayor. Bien, la inervación y la irrigación. El corazón está inervado por fibras nerviosas autónomas, por el sistema nervioso simpático y el parasimpático. Y entre ellos van a formar el plexo cardíaco. Y el corazón está irrigada por las dos arterias coronarias principales, que son la arteria coronaria derecha y la coronaria izquierda, y sus ramas. Bien, las válvulas del corazón. Bueno, imagínense, no me pude traer ningún GIF de un corazón que estuviera latiendo porque me hacía un poquito de ruido con la presentación. Entonces, vamos a imaginarnos. Al contraerse cada cavidad del corazón, impulsa un volumen dado de sangre a un ventrículo o arteria. Entonces, por ejemplo, estas a un ventrículo y estas a una arteria. Las válvulas se abren y se cierran en respuesta a los cambios de presión cuando el corazón está haciendo sus dos movimientos principales, que es contracción y relajación, que nosotros vamos a llamar sístole y diástole. Entonces, cada válvula permite solo el flujo de la sangre en una sola dirección para que no se regrese. Entonces, evita el reflujo de la sangre. Todas las válvulas que están en nuestro cuerpo evitan reflujo. Bien, las válvulas, como ya los mencionamos, son
las que son aurículo-ventriculares, que están entre una aurícula y un ventrículo, que son la tricúspide y la mitral. ¿Ok? Y las válvulas semilunares son las que comunican el corazón con arterias. Entonces, se localizan en los ventrículos, ventrículo izquierdo y derecho. En el ventrículo derecho se encuentra esta válvula semilunar pulmonar, el ventrículo derecho hacia la arteria pulmonar que va a los pulmones, y la otra válvula semilunar es esta, que está en el ventrículo izquierdo. Esta comunica con la arteria aorta, que va a distribuir la sangre a todo nuestro cuerpo. Y entonces, no olvides que de las aurículo-ventriculares, la del lado derecho se llama tricúspide y la del lado izquierdo se llama mitral o bicúspide. Bien, aquí está lo que te mencioné de la circulación mayor y menor. Con cada latido el corazón va a bombear la sangre en circuitos cerrados que se llaman circulación menor, que es la que va a los pulmones, y circulación mayor, que es la que va a todo nuestro cuerpo. Bien, la mitad izquierda del corazón, que es el hemicardio izquierdo, es la bomba de la circulación general y recibe sangre oxigenada de los pulmones. El ventrículo izquierdo va a bombear la sangre por la aorta y desde la aorta la sangre va a fluir hacia todas las arterias hasta que llegue la sangre a toditos los tejidos de nuestro cuerpo, excepto a los alvéolos pulmonares, que esta la reciben de la circulación menor o pulmonar. En los tejidos, las arterias emiten arteriolas, quiere decir que las arterias, cada vez que se van bifurcando, su calibre se va haciendo más pequeño y luego se van a hacer vasos de más pequeño calibre y se van dividiendo y dividiendo hasta que se forman capilares, que ya son microscópicos. A nivel capilar, el intercambio de nutrientes y gases tiene lugar y es cuando se unen los capilares provenientes de arteria con los capilares provenientes de las venas y allí se entrega el oxígeno y se recibe el dióxido de carbono. En la mayoría de los sitios la sangre fluye por un solo capilar antes de pasar a una vénula. Y la vénula, que es una vena muy pequeñita, se va fusionando con otras vénulas y entonces me va a formar venas de mayor calibre y se sigue fusionando hasta que llegan a ser las venas grandototas, como las venas cavas, que son unos troncos importantes y llegan a la aurícula derecha. Entonces, cuando las arterias salen, ellas se van bifurcando y su calibre se va haciendo cada vez más pequeño hasta que son capilares. Aquí se hace el intercambio. Aquí lo reciben los capilares venosos y al contrario de lo que hicieron los capilares que se fueron haciendo más pequeñitos cada vez, las venas tienen que hacer lo contrario. Se tienen que ir no dividiendo, sino juntando. Se tienen que ir fusionando unas con otras hasta que se empiezan a pegar y se van haciendo venas cada vez más gruesas, más gruesas, más gruesas, hasta que llegan a la aurícula derecha. Muy bien. Esto ya te lo expliqué, ya me adelanté. Es el hemicardio derecho. Es el que recibe toda la sangre desoxigenada que proviene de la circulación general. Muy bien. Aquí te estoy dejando dos imágenes para que puedas estudiar, puedes detener el video y aquí está la explicación. La circulación menor es aquí en los pulmones. Si te fijas, vamos a ver que aquí se está regresando la sangre ya del cuerpo por las venas cavas. Llegan a la aurícula derecha, las pasa al ventrículo derecho, por la arteria y atraviesan a través de la válvula tricúspide. Luego, por la válvula semilunar pulmonar, pasan por la vena pulmonar hacia cada pulmón. Allí se van las venas bifurcando, se hacen muy pequeñitas. Aquí a nivel de alvéolo pulmonar,
El alveolo entrega oxígeno y recoge el CO2 y ya la sangre oxigenada se regresa al corazón y llega por la aurícula izquierda, atraviesa la válvula bicúspide, llega al ventrículo izquierdo y el ventrículo izquierdo manda la sangre oxigenada atravesando la válvula semilunar aórtica por este tubo rojo que es la aorta, que va a nuestro cerebro y también va a todo nuestro cuerpo, al hígado, al intestino, a la pelvis, a las piernas y luego se vuelve a regresar. Así, aquí va todo el caminito, apréndetelo, es súper aconsejable. Bien, una vez que ya conocimos las estructuras, la anatomía básica de las cavidades del corazón y sus membranas y todo, pues vamos a hablar del sistema de conducción cardíaco, que es la explicación de cómo el corazón late, cómo es que lo hace. Entonces, los latidos continuos del corazón se deben a su actividad eléctrica inherente y rítmica. El origen de esta estimulación es una red de fibras miocárdicas, las estás viendo en color verde, que son una red especializada llamada células autorrítmicas. Y se llaman así porque son autoexcitables. Las células autorrítmicas generan repetidamente potenciales de acción espontáneos que van a producir que el músculo del corazón, que recibe el nombre de miocardio, se contraiga. Estas células llevan a cabo dos funciones importantes. Primero, funcionan como un marcapaso y esto va a hacer que se establezca el ritmo del latido en todo el corazón. Número 2, van a formar el sistema de conducción, es decir, la ruta por la cual se van a propagar todos estos potenciales de acción del corazón. Entonces aquí tú sigue mi cursor, estás viendo las flechitas blancas y esa es la forma en que se propaga el potencial de acción. Este sistema hace que las 4 cavidades cardíacas reciban estímulos para contraerse de una forma coordinada y que el corazón sea una bomba eficaz. Observa aquí adentro, mira aquí las válvulas, esta es la bicúspide y esta es la tricúspide, mira qué bonitas están. Este es el nodo sinoauricular o nodo sinusal, está aquí en el techo de la aurícula derecha, ¿verdad? Fíjate, este se llama haz de His y se dividen en 2 ramas para el lado izquierdo y derecho y cuando se ramifica el haz de His se llaman ramificaciones o fibras de Purkinje. Los potenciales de acción cardíaco se propagan por los componentes siguientes del sistema de conducción. Número 1. En condiciones normales, la excitación cardíaca empieza aquí, en el nodo sinoauricular o sinusal, que es este nodo que está aquí. Está localizado en la pared de la aurícula derecha. Cada potencial de acción del nodo sinoauricular se va a propagar, aquí mira las flechitas, por las aurículas. Aquí se va para las aurículas. Las aurículas se contraen al paso del potencial de acción. Al propagarse por las fibras auriculares, el potencial de acción llega finalmente al nodo aurículo ventricular. Y él está situado en el tabique entre las 2 aurículas. Aquí no lo estoy viendo, el nodo, no lo pude marcar. Aquí está, el nodo aurículo ventricular. Tendría que estar un poquito más para acá. Este nodo aurículo ventricular, desde allí, el potencial va a pasar al haz de His, que es este que va aquí, que es la única conexión eléctrica entre las aurículas y los ventrículos, el haz de His, así se llama. Del haz de His, el potencial de acción va a pasar a la rama izquierda y a la rama derecha del haz de His, con trayecto en el tabique
interventricular y van dirigiéndose hacia la punta del corazón. Por último, las fibras de Purkinje, que son estas, son de gran diámetro, conducen rápidamente el potencial de acción, primero al vértice del miocardio ventricular, luego hacia arriba al resto de las fibras musculares de los ventrículos, y los ventrículos se contraen unos 0.2 segundos después que las aurículas. Entonces, estas se contraen primero y a los 0.2 segundos se están contrayendo los ventrículos. Bien. La propagación de estos potenciales de acción en el corazón pues va a generar corrientes eléctricas que se pueden detectar en la superficie de nuestro cuerpo. Para eso, esa actividad eléctrica se puede detectar por medio de un aparato llamado electrocardiograma. Es el registro de estos cambios eléctricos durante cada ciclo cardíaco. Va a registrar los potenciales de acción que producen todas las fibras miocárdicas en cada minuto. El electrocardiógrafo produce el electrocardiograma. El electrocardiograma se utiliza un papel térmico, tiene una agujita adentro y está tomando las diferentes derivadas. En la práctica clínica, el electrocardiograma se registra colocando electrodos en los brazos y piernas del paciente y estas se llaman derivaciones de los miembros. Y aparte se ponen 6 electrodos que se llaman derivaciones torácicas en 6 diferentes posiciones en el tórax. Ahorita las vamos a ver. El electrocardiógrafo lo que va a hacer es que va a amplificar la actividad eléctrica, nos va a producir aproximadamente 12 trazos distintos y cada electrodo va a registrar actividad eléctrica de diferente posición respecto al corazón. Al comparar estos registros entre sí y con otros normales, es posible determinar 3 cosas. 1, la presencia de la ruta de la conducción, si es normal o anormal, la presencia de si el corazón es normal o está agrandado, o la presencia de daño en ciertas regiones o de que el corazón está completamente sano. La posición de los electrodos precordiales es muy importante. Si estás estudiando ciencias de la salud, debes de saberlas, debes de conocerlas. Para esto es importante que tú conozcas las regiones del tórax, que sepas que este es el esternón, esta es la clavícula, los espacios entre las costillas, que se van a llamar espacios intercostales. Debes de conocer las líneas, que es, por ejemplo, la línea axilar media, es esta línea. Esta es la línea axilar anterior. Y luego esta es la línea medio clavicular, ¿verdad? Muy bien. Entonces, la derivada 1, que se llama B1, está en el cuarto espacio intercostal, borde esternal derecho. Entonces, cuentas. Aquí está B1, 1, 2, 3, 4, borde esternal derecho. Y aquí colocas el primer electrodo. El segundo espacio, que es B2, está en el cuarto espacio intercostal, pero ahora en el borde esternal izquierdo. El B3 es un punto en medio entre B2 y B4, entonces tenemos que colocar primero B4. B4 se baja un espacio intercostal, que es el quinto, y se toma como referencia el punto de intersección con la línea medio clavicular. Entonces ahora sí ya podemos colocar B3, que va a estar en medio de B2 y B4. B5, quinto espacio intercostal, línea axilar izquierdo, línea axilar anterior. Y B6, quinto espacio intercostal izquierdo, línea axilar media. Entonces aquí ya tenemos colocados nuestros electrodos y los que van en los miembros superior e inferior. Y ahora sí, el paciente acostado en reposo se le pide que mientras tomas el electro, de preferencia le pides que se aguante un ratito su respiración y tú tratas de tomar el electro. No te tardes más de un minuto, por favor, ¿verdad? Bien. El electrocardiograma va a constar, pues, de varias ondas que representan
despolarizaciones, o sea, movimientos de la chispa eléctrica. Para empezar, yo puse, para que te guíes, los mismos códigos de colores que tiene, vamos a hablar de esta. En rosita, no sé qué color sea este, la onda P, que vendría siendo esto. Aquí se representa la despolarización de la aurícula, de la aurícula derecha, que se va a propagar a las dos aurículas. El complejo QRS, que vendría siendo, la onda es PQRST. Entonces, ahorita hablamos de la onda P, que es la despolarización auricular, que es la propagación de la chispa eléctrica a ambas aurículas. Luego, en azul, el complejo QRS, que es el comienzo de la despolarización de los ventrículos, cuando la onda de excitación eléctrica se va hacia los ventrículos y los ventrículos empiezan a contraerse. En verdecito está la onda T, que es la repolarización ventricular, ya se están recuperando. Ocurre justo antes de que se inicie la relajación de los ventrículos. Y el intervalo PQ, que sería este, ¿dónde está? PQ, P hasta Q, lo puse sin color, indica el tiempo de conducción entre el inicio de la excitación de las aurículas y de los ventrículos. Y el segmento ST, que este es color naranjita, es el lapso en que están totalmente despolarizadas las fibras de los ventrículos. Y este es el trazo normal. Muy bien. Bueno, los cardiólogos, ellos manejan de arriba abajo lo que es la electrocardiografía y ellos pues son los expertos en interpretar estos trazos. Pero no está de más conocer las ondas de un electrocardiograma normal. Bien, vamos a hablar del ciclo cardíaco. Es las veces qué es lo que sucede cuando el corazón se contrae y se relaja. Entonces, cada ciclo cardíaco incluye todos los fenómenos relacionados con un solo latido cardíaco. ¿Qué sucede en un solo latido? En cada ciclo, las aurículas y ventrículos se contraen y se relajan en forma alternada, y esto va a hacer que la sangre se vaya de áreas de alta presión a las áreas de baja presión. La tensión arterial en una cavidad cardíaca aumenta cuando ésta se contrae. En un ciclo cardíaco normal, las aurículas se contraen, mientras que los ventrículos se relajan y a la inversa. En un ciclo normal no pueden contraerse al mismo tiempo las aurículas y los ventrículos. Mientras unas están contraídas, los otros deben de estar relajados. Entonces, la palabra sístole se refiere a la fase de contracción y la palabra diástole a la fase de relajación. Un ciclo cardíaco comprende la sístole y la diástole, tanto de ventrículos como de aurículas. Muy bien. Aquí estamos viendo que se llama sístole auricular. Cuando están contraídas las aurículas, se contraen, llega la sangre a los ventrículos por las válvulas. Luego, la sístole ventricular, los ventrículos se contraen y la sangre sale por las arterias pulmonar y aórtica. Y luego viene diástole, el corazón se relaja y la sangre entra en las aurículas otra vez de nuevo. Y se repite el ciclo. Así va. Sístole se contrae, aurículas se contraen ventrículos y luego diástole se relaja el corazón para que llegue la sangre de nuevo. Bien. Aquí hay otra palabra que se llama gasto cardíaco. Aunque el corazón posee fibras autoexcitables o autorrítmicas que le permiten latir con independencia, el funcionamiento de nuestro corazón se va a ver modificado o se va a ver influido por las actividades que nosotros realizamos. Todas las células de nuestro cuerpo deben de recibir a cada minuto cierta cantidad de sangre, cierto volumen de sangre oxigenada para que estas células se mantengan sanas y vivas para que logren hacer su ciclo celular vital perfecto. Cuando estas células presentan una actividad metabólica intensa, más fuerte de lo normal,
entonces las necesidades de estas células van a aumentar respecto al oxígeno, van a requerir más oxígeno. ¿Cuándo sucede eso? Pues cuando estamos corriendo, cuando estamos en movimiento. Aquí, ¿cuáles son las células que están necesitando más oxígeno? Pues las células musculares, porque están moviendo tu músculo esquelético. Entonces, el corazón tiene que cumplir esa demanda. Las células del músculo esquelético, los miocitos, están pidiendo mucho oxígeno porque su actividad es muy fuerte. Entonces el corazón tiene que aumentar la cantidad de sangre que va a bombear hacia el cuerpo. Entonces los requerimientos metabólicos celulares, al contrario, van a disminuir cuando nosotros estamos en reposo. Aquí veo a una persona que está descansando, no necesariamente está dormida, está descansando. Y todavía está despierto, está en actividad, está con sus ojos abiertos, pero está reposando. Y otra muy diferente es cuando estamos durmiendo, en donde estamos utilizando casi en piloto automático nuestro corazón, con el bombeo mínimo para mantener nuestras células y nuestro cerebro sanos. Bien, entonces el gasto cardíaco, que ya dijimos que es el que aumenta o disminuye según la actividad que nosotros tengamos, es el volumen de sangre que expulsa cada minuto el ventrículo izquierdo en la aorta o el ventrículo derecho en el tronco de la arteria pulmonar, equivalente al volumen sistólico de sangre expulsada por cada ventrículo en cada contracción. Se va a multiplicar por la frecuencia cardíaca, que es el número de latidos por minutos. Entonces, aquí hay una fórmula. GC es gasto cardíaco, que va a estar dado en milímetros por minuto, mililitros por minuto. El gasto cardíaco va a ser igual al volumen sistólico, que es la cantidad de sangre que expulsan los ventrículos en cada contracción, por multiplicado por la frecuencia cardíaca, que son los latidos por minuto. Entonces, bueno, vamos a sacar la fórmula. En un varón adulto de talla media, el volumen sistólico es de unos 70 mililitros por latido. Esto ya está calculado. Entonces, el volumen sistólico es 70. Y la frecuencia cardíaca es de unos 75 latidos por minuto. Entonces, llevamos a cabo la fórmula, que es 70 por 75 me da 5250. Ya le ponemos un puntito, son 5.25 litros por minuto. Dicho volumen es muy parecido a la volemia total, pues el volumen de sangre que tenemos, que es alrededor de 5 litros. Lo mismo que movemos con cada contracción de los ventrículos. Eso se llama gasto cardíaco. Bien, ahora, una vez que ya sabemos que el corazón se contrae y se relaja y manda la sangre, pues ¿por dónde la va a mandar? La va a mandar por los vasos sanguíneos. Vamos a ver los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos me van a formar un sistema de conductos cerrados que van a transportar la sangre que bombea el corazón hacia todos los tejidos del cuerpo con el afán de llevarlos a todas las células. Y una vez que las células agarran el oxígeno y regresan el CO2, regresan hacia las válvulas cardíacas, que es al corazón. Las arterias son los vasos por los que circula en la sangre del corazón hacia los tejidos. Acuérdense, entonces, ¿cuál es la arteria principal? La arteria aorta. Sale directamente del ventrículo izquierdo, lleva sangre oxigenada, entonces es la aorta, las arterias son los vasos por donde circula la sangre del corazón hacia todos nuestros tejidos. Es la que distribuye. Las arterias elásticas de gran calibre nacen en el corazón y se ramifican en arterias musculares de diámetro intermedio que se distribuyen en las diferentes regiones del cuerpo. Estas arterias musculares, a su vez, se dividen en muchas más y que cada vez se van haciendo más pequeñas
y reciben el nombre de arteriolas. Y finalmente las arteriolas se siguen dividiendo hasta que llegan a formarse capilares. Entonces, ya vieron la secuencia. Empezamos con una arteria grande. Las arterias que salen del corazón son elásticas. Conforme se van bifurcando hacia las diferentes regiones del cuerpo, ya van a ser arterias musculares y luego arteriolas y luego capilares. Muy bien. Entonces, conforme se van bifurcando, entonces es que van haciéndose más pequeñas en calibre. Aquí se hace un corte de la arteria recién salidita del corazón, en donde vemos que tiene sus capas, que ahorita las vamos a ver. Donde te está indicando que cuando una arteria sale del corazón directamente, tiene sus 3 capas importantes y cuando ya está a nivel de capilar, aquí se hace otro cortecito, fíjate que ya nada más le queda el tubito, que es el endotelio, que es este arito que tú miras aquí en medio. Endotelio es una sola capa de celulitas endoteliales. Eso es ya lo único que queda a nivel capilar. Muy bien. Cuando las arteriolas, aquí estamos, entran en los tejidos, se ramifican en incontables vasos microscópicos llamados capilares. El intercambio de sustancias entre sangre y los tejidos ocurre en las delgadas paredes de los capilares. Ya ves, te dije que es una sola capa de células y son células endoteliales. Muy bien. Estos capilares, antes de salir de las estructuras de los tejidos, se unen en grupos capilares para formar pequeñas venas llamadas vénulas. Entonces aquí está el capilar arterial, se unen a los capilares venosos y estos pequeños capilares venosos se van a unir y me van a formar una vénula que ya es más gruesita, de más calibre que la vénula. Las vénulas llevan la sangre de regreso al corazón y los vasos sanguíneos también ellos van a requerir oxígeno y nutrimentos al igual que cualquier estructura del cuerpo, de modo que los vasos de mayor calibre, que son los que necesitan más energía, tienen sus propios vasos sanguíneos y eso se le llama la vasa vasorum, que es los vasos sanguíneos o vasculatura propia de los vasos y la tiene dentro de sus paredes. Fíjense, ellas distribuyen la sangre y a su vez las arterias y las venas tienen su propio sistema de vasos sanguíneos. Una vez que las vénulas se empiezan a unir una vénula con otra, entonces ya me van a formar las venas y regresan al corazón como unos troncos muy grandes. Entonces, aquí en estos aritos yo te traté de explicar. Una arteria, mira el calibre, arteriola más pequeño, capilar más pequeño. Luego se hacen vénulas más grandes, venas más grandes. Bien, vamos a ver las capas de los vasos sanguíneos. Las paredes de los grandes vasos, arterias y venas están formados por 3 capas. Bien, aquí estamos viendo una arteria, aquí estamos viendo una vena. Aquí estamos viendo la arteriola, arteria, arteriola, capilar arterial, capilar venoso, vénula, vena. De aquí sale del corazón y aquí regresa al corazón. Ok. Fíjate las capas que tienen, son muy parecidas. La capa interna, vamos a empezar por el medio, que es este tubito café, está constituido por un endotelio, que es un epitelio escamoso simple, que quiere decir que son células aplanadas, una sola línea, no están en capas. Entonces, es una estructura demasiado sencilla. Debe de ser así y ahorita te voy a explicar por cuál es el motivo. La capa media está hecha de músculo liso. Son fibras elásticas y músculo liso. Esta es la capa que va a diferir un poquito más
en cuanto a la proporción de fibras musculares y elásticas y el grosor entre venas y arterias. Las arterias siempre son más gruesas. Y finalmente la capa que queda hasta afuera, capa externa o adventicia, puro tejido conectivo o conjuntivo. Las arterias son vasos cuyas paredes están formadas, ahora sí, por las tres capas que vimos, pero vamos a empezar a ver cuáles son sus características principales. La capa de en medio, que es la capa de músculo liso, tiene fibras musculares y elásticas, y ello explica la principal característica de las arterias, que es que son elásticas y que se pueden contraer. Según la proporción de fibras elásticas y musculares que esta capa tenga, se pueden dividir en arterias elásticas y arterias musculares. Recuerda que cuando recién salen del corazón son más elásticas que musculares y conforme se van distribuyendo a los órganos y a los tejidos ya son arterias más musculares que elásticas. Las arterias elásticas son las de mayor calibre y sus ramas tienen una mayor proporción de fibras elásticas. Las musculares son de calibre intermedio, su capa media contiene más músculo liso y menos fibras elásticas. Están inervadas por medio del sistema nervioso autónomo, fibras del sistema nervioso simpático principalmente. ¿Qué es lo que hace? Vasoconstricción, que es la reducción del diámetro del vaso sanguíneo, o sea, se cierra. Y la vasodilatación se abre, es un aumento en el diámetro del vaso sanguíneo. Y todo esto es dado por el sistema nervioso simpático. Bueno, esto fue la arteria. Ahora, las arteriolas son arterias de pequeño calibre, cuya función es regular el flujo a los capilares. Esa es su principal función y es una pregunta de examen. ¿Cuál es la función de las arteriolas? Regular el flujo hacia los capilares. La pared de las arteriolas tiene una gran cantidad de fibras musculares que le permiten variar su calibre y por lo tanto de esa manera controlan la sangre hacia los capilares. Y finalmente llegamos a los capilares, que son del lado de las arterias. Son vasos microscópicos, nosotros no los podemos ver a simple vista, y van a conectar los capilares a las arteriolas, que son estas, con las vénulas, que son estas. El flujo entre los capilares se va a conocer como microcirculación. Se sitúan entre las células del organismo, en el espacio intersticial, para poder facilitar el intercambio de sustancias entre la sangre y las células. Entonces, las paredes de estos capilares son muy delgaditas. Recuerda que están hechas de una sola capa de células endoteliales. Y estas células permiten entrada y salida que fluyan entre las uniones celulares, líquidos que salen hacia el líquido extracelular o intersticial y pueden ingresar del intersticial hacia el vaso. La unión de varios capilares forma pequeñas venas llamadas vénulas y cuando la vénula aumenta de calibre, entonces ya se va a llamar vena. Las venas, muy parecidas a las arterias, aunque sus capas interna y media son más delgadas. Las venas de las extremidades inferiores tienen la característica de tener válvulas en su pared interna y la función de estas válvulas es impedir que la sangre se regrese y más sin embargo le ayudan a la sangre a regresarse con ruta hacia el corazón. Estas son las válvulas que fallan en las personas que tienen mala circulación sanguínea y hacen que hagan un padecimiento llamado varices. Bien, llegamos a la hemodinámica. Hemodinámica es cómo se va a mover la sangre. ¿Por dónde? Pues por esos tubos, por ese circuito de tubos que son los vasos sanguíneos que acabamos de ver, arterias y venas. ¿Cómo circula por ahí la sangre? Bueno,
Empezamos con la primera palabra llamada flujo sanguíneo. ¿Qué es el flujo sanguíneo? Pues es el volumen de sangre que va a circular por un tejido dado en un periodo específico. Se mide en mililitros por minuto. La velocidad de este flujo sanguíneo es inversamente proporcional al área transversal de los vasos sanguíneos. Por ello, la sangre avanza con mayor lentitud cuando esta es un área de mayor dimensión, a diferencia de otro que tiene un área de más pequeño calibre. A mayor calibre, menor velocidad. A menor calibre, mayor velocidad del flujo de la sangre. Aquí te puse el ejemplo con una manguera, en donde sin ninguna obstrucción, como aquí que se está poniendo el dedo, ¿dónde crees tú que va a fluir con más fuerza el agua? Por supuesto que aquí, y aquí lo estamos viendo, porque aquí estamos haciendo que el calibre sea menor. Entonces, a menor calibre, mayor velocidad del flujo de la sangre. A mayor calibre, la sangre se desplaza más lentamente, con menos velocidad. ¿De acuerdo? De eso se trata. Entonces, por ejemplo, si mi arteria circula el flujo sanguíneo normal, pero de repente yo me empiezo a comer un montón de alimentos que tengan muchas grasas, triglicéridos y puntos intermedios, pues las paredes de alrededor de mis arterias se van a emplastar de grasa y entonces cada vez el calibre de mi arteria, que al principio era una arteria grande y limpia, por donde circulaba normalmente la sangre, de repente le pongo varias capas de grasa, pues le va a pasar esto que estás viendo aquí. Entonces el flujo sanguíneo tiene que pasar con más fuerza y esto va a generar presión alta. Entonces, ese flujo sanguíneo se relaciona mucho con la presión sanguínea. Entonces, se denomina presión sanguínea a la presión que ejerce la sangre sobre la pared de los vasos que la contienen. Estos factores que van a influir en la presión sanguínea son los siguientes. El gasto cardíaco, ahorita vamos a ver qué es el gasto cardíaco, que ya lo vimos, vamos a ver. Volemia es la cantidad de sangre, el gasto cardíaco es la cantidad de sangre que bombea el corazón en un minuto. La volemia, pues, es la cantidad de sangre que tenemos. Luego, la viscosidad de la sangre es qué tan densa o fluida es. La resistencia vascular es precisamente eso que yo te avisaba. Si esta es una arteria normal y de repente aquí tengo un cúmulo de grasa, entonces el diámetro se va a hacer chiquito, entonces va a pasar con más presión por ahí. Y otra cosa muy importante es qué tanto va a ser elástica esta arteria. Ya con la edad, después de los 40 años, a todos y cada uno de las personas del mundo mundial, como ustedes dicen, las arterias van a perder la capacidad de ser elásticas. Entonces va a subir la presión y esa es mi percepción sistólica. ¿Por qué? Porque las arterias van a perder su elasticidad. A medida que la sangre fluye de la aorta a los demás vasos de la circulación general, su presión disminuye progresivamente hasta llegar a ser de 0 milímetros de mercurio cuando entra al ventrículo derecho. El retorno venoso al corazón se mantiene gracias a varios factores como las contracciones de los músculos, las válvulas venosas, especialmente en las extremidades inferiores, y cambios de presión relacionados con la respiración. Bien, entonces, vamos a hablar de la sangre porque pues eso es de lo que estamos hablando. Vamos a ver generalidades de la sangre. El sistema cardiovascular va a constar de 3 componentes que van a estar interrelacionados: la sangre, el corazón y los vasos sanguíneos. La mayoría de las células de los organismos multicelulares no pueden moverse para obtener oxígeno y nutrientes ni para eliminar el CO2 y los desechos. En vez de ello, para satisfacer sus necesidades, van a contar con 2 líquidos,
la sangre y el líquido intersticial. La sangre, pues es el tejido que se compone de una porción líquida que se llama plasma y otra porción que tiene las células, en donde están incluidos glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Y el líquido intersticial, pues es el líquido que va a bañar a estas celulitas del cuerpo. El oxígeno que llega a los pulmones y los nutrimentos absorbidos del aparato digestivo se van a transportar por la sangre hacia los diversos tejidos. Tanto uno como los otros se difunden de la sangre hacia el líquido intersticial y del líquido intersticial hacia las células que están aquí. Recuerda que el líquido intersticial baña las células y el líquido intersticial va a recibir los nutrimientos que se salieron del vaso sanguíneo para que las celulitas coman y tengan oxígeno. Luego la sangre los transporta a los diversos órganos como los pulmones, riñones, piel, aparato digestivo para su eliminación del cuerpo. Las funciones de la sangre son muy importantes, pero antes de eso te tengo que decir que la sangre es el único tejido conectivo que es líquido del cuerpo humano y también es el único tejido que es clasificado como tejido errante. Quiere decir, es un tejido, acuérdate que un tejido es un conjunto de células y la sangre pues es un conjunto de células. ¿Qué células? Los glóbulos rojos, los blancos, ¿verdad? Entonces es un tejido errante, es un tejido que se mueve. ¿Por dónde se mueve? Pues por el sistema de circuito cerrado, que son los tubos de las arterias y las venas, ¿verdad? Y aparte es el único tejido líquido. Entonces, las tres funciones principales que realiza la sangre son, número uno, transporte. La sangre transporta el oxígeno de los pulmones a las células del cuerpo y el CO2 en dirección opuesta. También al transportar lleva nutrientes del tubo digestivo a todas las células del cuerpo y también elimina calor y productos de desecho que sueltan las células después de su metabolismo. También transporta hormonas que liberan las glándulas endocrinas hacia las células que necesitan estas hormonas para funcionar. Esa fue su función de transporte. La segunda función es la regulación. Ayuda a regular el pH mediante sustancias amortiguadoras, participa en el ajuste de la temperatura corporal mediante las propiedades de absorción de calor y enfriamiento del agua presente en el plasma y de su velocidad de flujo variable por la piel, por donde puede disiparse el calor excesivo que pasa de la sangre al entorno. La tercera función es protección. La sangre puede coagularse, lo cual evita su salida excesiva. Entonces no nos vamos a desangrar. Y mediante la fagocitosis y la producción de proteínas llamadas anticuerpos, los glóbulos blancos que pertenecen a la sangre brindan protección contra las enfermedades. Las características de la sangre. La sangre pues es más densa y más viscosa que el agua, de la cual se debe en parte que fluye con mayor lentitud que esta. Entonces, la sangre es más densa y fluye más lento que el agua, comparándola con ella. La temperatura de la sangre es de unos 38 grados centígrados, un poco mayor que la temperatura corporal normal. Nuestra temperatura es de 36.4, 36.5. La sangre tiene 38 grados. Su pH es levemente alcalino, representa cerca del 8% del peso de todo nuestro cuerpo y el volumen sanguíneo, que es la volemia, se calcula de 5 a 6 litros en el hombre y de 4 a 5 litros de sangre en la mujer, ambos adultos. La sangre va a estar compuesta principalmente por tres cosas. Plasma, que es el líquido amarillo donde están flotando y le corresponde este porcentaje, 55%, aprox. Y lo que son los componentes formes o elementos formes, que son las células que flotan ahí adentro, que van a ser glóbulos rojos, que representan un 41%, los glóbulos blancos un 4% y las plaquetas, que son más poquitas.
Glóbulos rojos transportan oxígeno, glóbulos blancos hacen funciones de protección en el sistema inmunológico y de defensa, y las plaquetas se encargan de la coagulación sanguínea. Bien, en este mapa conceptual te estoy poniendo la división de la sangre, lo que vimos ahorita. 55% representa el plasma sanguíneo y los elementos formes, que son plaquetas, glóbulos rojos y blancos, un 45%. El plasma sanguíneo, a su vez, ese 55% se va a dividir. Del total, el 91.5 va a ser agua, va a tener un 7% de proteínas y otros solutos 1.5. Entre las proteínas que tiene la sangre está la albúmina, que es la que tiene mayor concentración, luego las globulinas, el fibrinógeno y otras. Y los solutos, que son otras cosas que flotan, electrolitos, vitaminas y nutrientes, gases, sustancias reguladoras y productos de desecho. De los elementos formes, que son plaquetas, aquí está la cantidad que se encuentra, eritrocitos, casi 5 millones, los leucocitos entre 5.000 y 10.000. Cabe notar que los leucocitos son de 5 tipos. Estos son las células de la defensa. Y cada uno de estos leucocitos tiene una función en especial. Los que se encuentran en mayor cantidad se llaman neutrófilos. En segundo lugar, los linfocitos. Luego los monocitos, que estos cumplen una función al salirse de la sangre, se convierten en macrófagos, que son una defensa natural de nuestro cuerpo muy efectiva, los eosinófilos y los basófilos como los más escasos. Bien, una vez que conocimos la sangre, pues, ¿qué pasa cuando te lesionas y empieza a salir, se rompe un vaso sanguíneo y empieza a salir sangre? Entonces, vamos a hablar de la hemostasia. La hemostasia, pues, es un conjunto de respuestas que contienen las hemorragias para que no te desangres. Cuando ocurre un daño o rotura de los vasos sanguíneos, la respuesta hemostática debe de ser rápida, debe localizarse en la región de la lesión y debe estar bajo un control riguroso. Entonces, la hemostasia pues va a tener 3 mecanismos para reducir la pérdida de la sangre. Entonces, el primer mecanismo es que el vaso sanguíneo que se lastimó, que se cortó o que se lesionó, haga un vasoespasmo. Quiere decir que el músculo liso aquí está la lesión vascular, aquí se cortó, haz de cuenta, te cortaste, y el vaso sanguíneo, su primer paso es que va a hacer un espasmo vascular, se va a contraer, el músculo liso hace esta función y esto va a desacelerar la pérdida de sangre. Luego se forma el tapón plaquetario. El trombo plaquetario hemostático incluye la agregación de plaquetas para detener la hemorragia. Entonces llegan las plaquetitas y hacen un tapón. Y finalmente, después de que llegan las plaquetas a hacer un taponcito, viene el proceso número 3, que es la coagulación sanguínea. Se forma un coágulo, que es una red de fibras de una proteína llamada fibrina, y en la cual van a quedar atrapados los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, para que no se salgan. Si tiene éxito la respuesta hemostática, se previene la hemorragia de una forma rápida. Bien, esto que estás viendo aquí, este es un coágulo y estos son los glóbulos rojos y estamos viendo esta fina red de pelitos, son las redes de la proteína llamada fibrina. En condiciones normales, la sangre permanece líquida mientras está dentro de los vasos sanguíneos. Sin embargo, al salir de ellos, cuando la sangre, tú te cortas el vaso sanguíneo, la sangre se espesa y se forma un gel
que se separa de un líquido llamado suero, que es de color paja y es simplemente el plasma sin las proteínas de la coagulación. El gel que se va a formar se denomina coágulo y consiste en una pared de fibras de una proteína insoluble llamada fibrina en la que van a quedar atrapados todos los elementos formes de la sangre. El proceso de formación del gel se llama coagulación. Entonces, la coagulación es un conjunto de reacciones químicas que van a culminar en la formación de los filamentos de fibrina. Si la sangre se coagula con suma facilidad, el resultado puede ser la trombosis, es decir, la coagulación de la sangre en los vasos sanguíneos. La coagulación en vasos sanguíneos no rotos se denomina trombosis. Un trombo que se mueve de un sitio, de su sitio donde sucedió, se va para otro lado, se llama émbolo. Vean la diferencia entre un trombo y un émbolo. El trombo se forma en el lugar donde nace, allí se forma. Pero si este trombo se desprende, por ejemplo, se te hizo en una pierna, se desprende y circula y va y se te atora en el cerebro, pues eso se llama émbolo. Entonces, esto es una trombosis y esto es una embolia. Y siempre y cuando suceden cuando la cascada de la coagulación es demasiado rápida. Entonces, como dicen los anuncios, nada con exceso y todo con medida. Los factores de la coagulación. Vamos a hablar. En la coagulación sanguínea participan los factores de la coagulación. Muchos de los factores de la coagulación se identifican con un número romano, el cual indica el orden de su descubrimiento, el cual no es necesariamente el de su participación en el proceso de la coagulación. La coagulación es una cascada compleja de reacciones en la cual cada factor que se activa al siguiente en un orden fijo. Es así como cuando tú pones los dominós paraditos, le pegas a uno y uno le pega al otro y el otro al otro y al otro al otro. A eso se refiere como cascada, en donde se activa uno, sucede algo que activa a un factor y ese factor al activarse activa una enzima que activa al otro, el otro activa la enzima que activa al otro y así sucesivamente. Pero llevan un orden. Cada uno de estos factores produce la activación de numerosas moléculas del siguiente y así sucesivamente, de modo que el término del proceso se forma una gran cantidad de producto final, que el producto final de esta cascada compleja de reacciones es formar la red de fibrina. ¿Para qué? Pues para formar el coágulo. La coagulación incluye una cascada de reacciones que se dividen en 3 etapas básicas. 1. La formación de la protrombinasa. Toda la palabra que termina en asa significa que es una enzima. Entonces, número 1, formación de la protrombinasa, que se inicia por uno de 2 mecanismos. Hay un mecanismo intrínseco y hay un mecanismo extrínseco, que ahorita los vamos a revisar. Número 2, conversión de la protrombina en trombina. Y número 3, conversión del fibrinógeno soluble a la fibrina insoluble, que finalmente es la que va a formar el coágulo. Bien, aquí estamos viendo cómo se lleva a cabo la cascada de la coagulación, en donde por medio de las 2 vías que ahorita vamos a revisar, la vía intrínseca y la vía extrínseca. La vía extrínseca, para ir adelantando un poquito, es cuando tú te cortas, te raspas y hay un traumatismo de por medio. Entonces, el factor tisular es lo que sucede a nivel de los tejidos que lastimaste. Estos van a activar la enzima que va a activar al factor 7 y el factor 7 ayuda al factor 10 y aquí se juntan las 2 vías. Esta es la intrínseca, esta es la que sucede sin que haya ningún traumatismo. Esta empieza con el factor 12 activado
este activa al 11. El 11 en presencia de calcio activa al 9. El 9 activa al 8. Y el 8 activa al 10. Y aquí es donde se juntan las dos vías y este ya se llama la vía común, la que está en naranjita, porque independientemente si sea por un traumatismo o no, cuando se activa el factor 10, en presencia de calcio, la protrombina va a activar la trombina va a hacer que el fibrinógeno se convierta en fibrina y con la intersección del factor 13 se empiezan a formar las redes de fibrina y ya se forma el coágulo. Así en general. Bien. La etapa 1, que es la formación de protrombinasa. Dice, la coagulación se inicia con la interacción de los mecanismos intrínseco y extrínseco de la coagulación. ¿Qué es el mecanismo extrínseco? Pues es cuando hay un traumatismo. Incluye menos pasos que el intrínseco y ocurre más rápidamente, en cuestión de segundos, si el traumatismo es grave. Y recibe este nombre porque una proteína tisular llamada tromboplastina o factor tisular, cuando te cortas, pasa a la sangre desde las células ajenas, o sea, las células de la piel, hacia los vasos sanguíneos e inicia la formación de protrombinasa. La tromboplastina es una mezcla compleja de lipoproteínas y fosfolípidos que se liberan en la superficie de las células que sufrieron el daño. En presencia de calcio, la tromboplastina desencadena una secuencia de reacciones que van a llevar finalmente a la activación del factor 10 de la coagulación. Y una vez que ocurre su activación, el factor 10 se combina con el factor 5, también en presencia de calcio, forman la enzima activa protrombinasa, con lo cual se completa el mecanismo extrínseco. El mecanismo intrínseco es más complejo que el anterior, es más lento, ya que por lo común tarda varios minutos. Y recibe este nombre porque sus activadores están en contacto directo con la sangre o son parte de ella, o sea, intrínsecos a la sangre, y no es necesario que se dañen los tejidos. En caso de haber irregularidades o lesión en las células endoteliales, la sangre puede entrar en contacto directo con las fibras de colágeno del tejido conectivo del endotelio vascular. Eso es cuando los vasos sanguíneos tienen algún defecto. Además, el traumatismo de las células endoteliales dañan a las plaquetas, lo cual hace que éstas liberen fosfolípidos. El contacto con las fibras de colágeno activa el factor 12 de la coagulación, lo cual inicia una cascada de reacciones que en última instancia produce la activación del factor 10 de la coagulación y en esta participan también fosfolípidos plaquetarios y los iones de calcio. Una vez activado el factor 10, se combina con el factor 5. Se forma la protrombinasa, igual que en el mecanismo extrínseco, enzima activa que es la que completa el mecanismo intrínseco. Siempre va a ser la protrombinasa. Una vez formada la protrombinasa, el mecanismo común tiene lugar a continuación, es donde se juntan las dos, que puede ser el extrínseco y el intrínseco. Al formarse la protrombinasa, ya tiene lugar el mecanismo común. En la segunda etapa de la coagulación sanguínea, esta protrombinasa y los iones de calcio catalizan la conversión de protrombina en trombina, y en la tercera etapa, la trombina convierte el fibrinógeno en fibrina. Todo esto en presencia de iones de calcio. Además, la trombina activa el factor 13, que también liberan las plaquetas que quedaron atrapadas en el coágulo. Una vez que ya se formó el coágulo, aquí está un vaso sanguíneo que está roto, aquí está la fibrina, el coagulito colgando, porque tú miras un coágulo afuera, pero también por dentro del vaso sanguíneo hay otro. Una vez formado el coágulo, tapone el área de rotura de la pared vascular y con ello se interrumpe la pérdida de sangre. Después, ya que se formó,
se hace la retracción del coágulo, que es la consolidación o contracción del coágulo de fibrina. Los filamentos de fibrina se contraen a medida que las plaquetas ejercen tracción en ellos. Cuando el coágulo se contrae, jala la pared del vaso dañado y acerca los bordes del área lesionada, lo cual disminuye el riesgo de que ocurra un daño adicional. Durante la retracción es posible que se escape algo de suero entre los filamentos de fibrina, pero no de los elementos formes. La retracción normal va a depender del número adecuado de plaquetas dentro del coágulo, ya que ellas van a liberar el factor 13 que fortalece y estabiliza el coágulo. Con el paso del tiempo, los fibroblastos van a formar tejido conectivo en el área de la rotura y nuevas células endoteliales van a reparar el revestimiento interno del vaso dañado. Vamos a hablar de la función de la vitamina K en la coagulación. Entonces, la coagulación normal va a depender de concentraciones adecuadas de la vitamina K en nuestro cuerpo. Aunque la vitamina K no participe en la formación del coágulo, esta vitamina K es necesaria para la síntesis de 4 factores de la coagulación por los hepatocitos. Y son los siguientes. Factor 2, que se llama protrombina, el factor 7, el factor 9 y el factor 10. Son los que necesitan vitamina K para que se sinteticen en el hígado por medio de los hepatocitos. Bien, en esta tabla te traje el nombre de todos los factores de la coagulación, su número romano, su nombre, en dónde se sintetizan y cuál es su mecanismo de activación. Para que le des una leidita, ¿verdad? Hay, por ejemplo, el factor 8, muy famoso, el factor antihemofílico. Este es el factor que cuando está la cascada de la coagulación, de repente el factor 8 hace falta o no está sintetizado y esto es lo que hace que se detenga la coagulación y entonces el paciente sigue sangrando y le da una enfermedad llamada hemofilia. Muy bien. Acá tenemos otros, el de Ageman, está el factor de Christmas, el factor de Stewart. Cada uno de ellos dan enfermedades diferentes, que son los trastornos de la coagulación. Y bien, jóvenes, la clase estuvo larga, creo que ha sido la más larga que he grabado. Me fui un poco rápido, pero espero que haya quedado entendible. Estas son las referencias bibliográficas, es el libro de Principios de Anatomía y Fisiología, Tórtora, pero si tú gustas la recomendación de alguna otra bibliografía para este tema, escríbeme y con mucho gusto te compartiré lo que tengo de bibliografía. Gracias por llegar al final de la clase y nos vemos en la siguiente.